Dios les bendiga más. Damos gracias al Señor por la gran bendición que Dios nos permite hoy al congregarnos, a reunirnos, a reaperturar este lugar para adorar al Señor. Sé que todos estamos muy contentos, sé que todos extrañábamos y deseábamos este momento. Un momento para reunirnos, un momento para vernos, un momento para adorar al Señor juntos, para alabarle, para servirle, un momento para escuchar su palabra. Y hemos venido a este lugar a adorar al Señor. La Biblia dice que donde 2 o 3 nos reunamos en su nombre, allí está el Señor, porque allí está su iglesia. Y en esta mañana sé que el Señor está aquí porque aquí está su iglesia. Su iglesia es usted es parte del cuerpo de Cristo. Hemos venido a adorar y darle toda la gloria y la honra al Señor. ¿Qué tal si le aplaudimos a Él una vez más? Salmo 91 es una verdad. Para mí fue una promesa de parte de Dios para la iglesia en general. Pero yo la tomé como una palabra y una promesa de Dios para nosotros como congregación, como Centro Cristiano Nuevo Amanecer. Visto mucho del misticismo religioso, pero creo en los dones del Espíritu Santo. Visto mucho del misticismo religioso con que hemos querido llevar la iglesia por muchos años y siglos tal vez. Pero creo en las visiones, creo en las profecías, creo en los dones del Espíritu Santo. Ese día, orando y leyendo este salmo, podía ver este salmo escrito en la pared de afuera de nuestro templo. Y yo quiero leerlo hoy otra vez porque esto ha sido una realidad. Es el Señor que nos ha guardado y es el Señor que nos ha sostenido. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta palabra se ha cumplido en la iglesia hoy. Es el Señor quien nos ha sostenido. Es el Señor que nos ha guardado. Aún pasando por el momento más difícil en este tiempo de pandemia, Dios ha guardado a su iglesia y creo que su ángel sigue acampando alrededor de los que le temen y los defiende, porque seguimos habitando bajo la sombra del Todopoderoso. Aun cuando no veníamos aquí los domingos, en cada hogar el ángel del Señor acampaba y nos defendía. Amén. Puedes aplaudir a Dios por eso. El hecho de que hoy estemos aquí, tal vez con un aforo de 40% de la congregación, como está establecida en algunas cláusulas, recomendaciones e instructivos. Hemos tratado con todo un equipo que nos acompaña de cumplir con todo el instructivo que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio, ¿verdad?, de Interior de Justicia, del Departamento de Justicia y Culto, ha tratado de llevar como información a las iglesias. Hemos tratado de cumplir y usted ha visto todas las cosas. El tener el tapabocas yo no lo tengo ahora porque voy a predicar y estoy a distancia, a una buena distancia de ustedes. Tratando de cumplir con todo el protocolo, con todo lo que llamamos bioseguridad. Lo que no prometo es cumplir con el tiempo, ¿verdad? Pero por hoy tal vez. Pero vamos a compartir de la palabra del Señor. Mi hermano, quiero decirle muchas cosas. Venía por acá, venía en el camino con la lluvia y veía familias caminando para ir a sus congregaciones. Y usted sabe, uno identifica a nuestros hermanos en la calle, cómo caminan, cómo nos vestimos, cómo andamos. Y si más si andamos con una guitarra y sabemos cómo la llevamos, no eran los mariachis, era gente que va a congregarse y gente que va a adorar al Señor. Y hoy Venezuela, sé que comenzaron algunos se han detenido, otros comenzaron el domingo pasado. Sé que hoy Venezuela es visitada por el Señor. Amén. Porque en cada lugar y en cada templo, en cada cancha, en muchos hogares estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Jesucristo es el Señor de Venezuela. Amén. Él es el Señor.
A Él adoramos. Vamos a ver qué les puedo decir de todo lo que les quiero decir. Voy a comenzar a predicar y quiero hablar sobre este tema, esta palabra, avivamiento. Avivamiento. Y antes de comenzar quiero orar contigo, porque tengo muchos meses que no oro con todos ustedes, solo a través de nuestros videos. Levanta tu mano allí donde estás. Los niños también. Vamos a orar. Los niños lo saben en la escuela dominical. Orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Vamos a hablar con nuestro Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas hoy y nos permites congregarnos en familia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos por toda la congregación. Mira, aquellos que no pudieron venir hoy por la lluvia, por la falta de transporte, pero yo sé que tú vas a proveer todas estas cosas y nos vas a ayudar y traerás un avivamiento en la iglesia como nunca antes lo hemos vivido, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, por hoy permitirnos adorarte, reunirnos, y porque tú estás aquí. Aquí está tu Espíritu Santo para bendecir y avivar los dones en nuestras vidas, el llamado y el ministerio para edificar tu cuerpo, para edificar tu iglesia. Gracias porque soy parte de tu iglesia. Gracias por llamarme y, Señor, crearme y por ser tu hijo. Gracias por perdonarme y comprarme a precio de sangre. Y gracias porque me das el privilegio hoy de servirte y adorarte. En el nombre de Jesús bendecimos a toda la congregación, a toda la familia, Señor, iglesia. Y te damos gracias. Háblanos a través de tu palabra, conforme a tu voluntad. El pan de hoy, Señor, dánoslo ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Avivamiento. Avivamiento. Y quiero comenzar leyendo una palabra en el libro del profeta Habacuc, su capítulo 3. Y dice ese versículo 1, oración del profeta Habacuc. La versión del 60 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Voy a repetirlo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Quienes nos han seguido en las entregas anteriores a través de nuestro canal de YouTube, donde estábamos predicando y terminando esta serie que acaba de concluir la semana pasada, hablamos del profeta Habacuc. Y hablamos del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Y el capítulo 1 era lleno de preguntas. El capítulo 2 la respuesta. El capítulo de una queja. Pero en el capítulo 2 Dios le habla a Habacuc, le responde. Pero en el capítulo 3 Habacuc hace una declaración, hace una oración, dice: ya entendí. Y es que a muchos de nosotros hoy nos hace falta entender, porque es que es tan difícil entender a veces lo que Dios hace y preguntamos, pero en algún momento Dios puede darte respuestas. Ahora, después de la respuesta, ¿cuál va a ser tu actitud? Después que Dios te habla, después que Dios te contesta: pastor, no me ha contestado. A veces Dios contesta no contestando. ¿Sabías eso? Y aunque parezca confuso, a veces Dios contesta no contestando. Y cuando Dios no te contesta, bueno, esa es tal vez su respuesta. Y a veces responde con otra pregunta. Y el profeta Habacuc aquí escribe esta palabra y le pide al Señor en oración: aviva tu obra en medio de los tiempos. La versión Dios habla hoy lo dice de otra forma. Es el mismo sentido, pero mira cómo lo explica. Lo que he oído acerca de ti, Señor, de todo lo que has hecho, me llena de una profunda reverencia. Todo lo que he escuchado hablar de ti, de tu palabra, me hace tener una profunda reverencia. Y le pide: realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. Pastor, Dios estará enojado. ¿Qué creen ustedes?
¿Alguien cree que Dios puede estar enojado con lo que está sucediendo en el mundo y cómo nos estamos comportando? ¿Crees que Dios pudiera estar enojado? Sí, Habacuc lo creía y decía, hey, aquí en todo lo que está pasando, bueno, hay una ira de Dios sobre una nación, hay una ira de Dios tal vez sobre el mundo, hay una disciplina de Dios que viene acompañada con amor, pero viene acompañada tal vez con enojo. Ahora, la Biblia dice que Dios es lento para la ira, es grande misericordia, pero sí quiere decir que Dios se molesta como un padre. A ver, los padres que estamos aquí, ¿en un momento se han molestado con sus hijos? ¿Ha agarrado así una calentera, como dicen acá, por los hijos? ¿Seguro? ¿Se le ha salido a veces algunas palabras hacia los hijos? ¿Se le ha pasado la mano a veces con los hijos? Confiésese, está en la iglesia, tenía 8 meses que no venía y confesaba sus pecados. Y nos pasa, a Dios le pasa. Y yo digo, pastor, yo creo que a Dios se le pasó la mano esta vez. Dios es perfecto, Dios es un Padre perfecto. Y Habacuc le dice a Dios, Señor, acuérdate de tu misericordia, aún en medio de tu enojo. Ahora, hoy quiero desarrollar este tema a través de algunas preguntas. Y de algunas preguntas para conversar, para reflexionar, para meditar. Y tal vez tú las puedas contestar allí donde estás sentado, o las puedas contestar allí donde nos estás viendo. Y la primera pregunta es: ¿crees que necesitamos un avivamiento? ¿Crees que necesitamos un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento en la palabra hebrea y la palabra griega significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos. Volver a la vida de entre los muertos. Eso literalmente es lo que significa la palabra avivamiento. Pero ¿qué es un avivamiento espiritual? Porque estamos entendidos acá en la iglesia, y si hablamos de avivamiento, estamos hablando de un avivamiento como cristianos, estamos hablando de un avivamiento como hijos de Dios, estamos hablando de un avivamiento espiritual. Y un avivamiento espiritual en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos. Encendidos, pastor, sí. Encendidos por Dios y para Dios. Es un deseo de estar nuevamente. Eso quiere decir que en algún momento estuvimos encendidos. En algún momento todo cristiano que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, todo cristiano que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y ha tenido un nuevo nacimiento, escucha bien, que ha nacido de nuevo, ha estado encendido. Y avivamiento no quiere decir que vuelves otra vez a nacer. Ya usted nació, ¿sabes? Y la palabra de Dios es para su iglesia. Es para su iglesia. Y cuando el apóstol Pablo escribe acerca de esto, le está escribiendo a la iglesia. Y siempre creemos que cuando el apóstol Pablo es fuerte para hablarle a los esposos, y es fuerte para hablarle a las esposas, y es fuerte para hablarle a los hijos, creemos que le está hablando a personas no creyentes. No. Cuando el apóstol Pablo dice: quítate la gritería, el enojo, deja el adulterio, la fornicación y el robo, le está hablando a su iglesia, a gente que nació de nuevo, a gente que ya se convirtió en discípulo de Cristo, gente que ya es cristiana. No le está hablando al adúltero del mundo, no le está hablando al fornicario de la calle, no le está hablando al borracho de afuera, no le está hablando al brujo que no conoce de Cristo. Le está hablando a su iglesia. Nos está hablando a nosotros. Y Dios a través de esto no nos está diciendo: nazcan otra vez, ya usted y yo nacimos de nuevo. Entonces un avivamiento, les decía, un avivamiento es diferente a un estado de ánimo que fluctúa, que a veces somos nos levantamos con ganas de orar, tú sabes. Ay, yo voy a orar y voy a ayunar y voy a leer la Biblia y después a los días ya no tengo ganas de orar. Hoy hay servicio, voy a la iglesia y en la noche digo: mañana voy a la iglesia y tal. Y la lluvia parece que cambia nuestro estado de ánimo.
No solamente que se nos pegue la sábana, no solamente lo rico que es quedarse un domingo en casa cuando llueve y está fresco. No, es que hay muchos nos cambia el ánimo. Entonces esa fuerza con que decíamos mañana vamos para la iglesia y nos levantamos temprano después de la lluvia. Ay Dios, será mejor vamos la próxima semana de flexibilización. ¿Ves? Un avivamiento es diferente. Un avivamiento es una constante. Estás encendido y no importa cuánta agua caiga, no te anegará, ni te enfriará, ni apagará el fuego que está en ti, porque es el fuego de Dios. Amén. Con esto no estoy diciendo que a los hermanos que les llovió y que no llegaron se les apagó el fuego. No. Creo que todos necesitamos un avivamiento. Amén. Entonces se habla de una constante, que se dé el cumplimiento de ese gran mandamiento que encontramos en Marcos capítulo 12 versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Si usted se evalúa hoy y no está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas, entonces usted necesita un avivamiento. Si la iglesia de Jesucristo no está amando a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo su cuerpo, con toda su alma, entonces la iglesia del Señor necesita un avivamiento. Eso es avivamiento espiritual. Y voy a volver una y otra vez tal vez a la primera pregunta. ¿Cree usted que necesitamos un avivamiento? Amén. ¿Qué puede impedir que tengamos un avivamiento? Pastor, yo estoy dispuesto, aquí estoy, yo vine al primer servicio, yo quiero reactivarme, yo quiero comprometerme, ¿qué puede evitar que venga un avivamiento a nuestras vidas? Voy a utilizar palabras fuertes. El adulterio puede evitar que venga un avivamiento a tu vida. Pastor, pero eso debería ser un mensaje para... No traje a mi tío, que mire, ese sí es tremendo. No traje a mi papá, que mire cómo le ha dado dolor de cabeza a mi mamá. No, esto no es para tu papá ni es para tu tío. Esto es para ti. Porque Dios le habla a su iglesia. Y dice que si hay algo que puede impedir un avivamiento en esa iglesia es el adulterio, es la fornicación. Pastor, pero esas cosas no deberían, pero... se tenía que decir. No deberían, pero pasan en las iglesias. La fornicación, el adulterio, el robo, la borrachera. Cosas como esta estorban el avivamiento. Lo siento, el apóstol Pablo se lo escribe a la iglesia. No se lo escribe al que no es creyente. No los escribe a la iglesia del Señor. Porque estamos aprendiendo hoy. Porque nos estamos preguntando qué puede pedir que tengamos un avivamiento en este tiempo. Tantos meses sin congregarnos. Y ahora me imagino que las iglesias se van a abarrotar. La gente va a correr a las iglesias. Va a ser difícil cumplir con el aforo de 40% en los lugares cerrados. ¿Qué puede impedir que hayamos vuelto a las mismas prácticas de cuando vivíamos en las tinieblas? Y claro está, esto es escandaloso. Esto es evidente, aunque el adulterio trate de ocultarse y la fornicación trate de ocultarse, mira, sale a la luz. Sale a la luz. Y a veces no es que te descubre, a veces sale a la luz. Y yo digo, gracias a Dios. ¿Sabe por qué ese sale a la luz? Ese sale a la luz no solo es la consecuencia de tu pecado, es el amor de Dios. Es el amor de Dios reflejado para que se detenga en tu iglesia y en su hijo o en su hija la fornicación. Para que se detenga en tu casa la fornicación. Bueno, yo sabía que no iba a recibir muchos amenes. Pero si el Señor me dice, estás bien, Rogelio, es suficiente. Y si usted no vuelve la semana del, ay, mire, yo prefiero ir a mi iglesia donde están profetizando que Venezuela va a ser libre, que no sé qué, que pudiera ser. Pero necesitamos un avivamiento. Y si necesitamos un avivamiento de una constante,
de una constante en una relación con el Señor, avivada, fogosa. Y no seguir que cuando tengo ganas me congrego y cuando no tengo ganas no me congrego. Y cuando me siento triste no voy. Y cuando me siento bien me comprometo. Necesitamos un avivamiento. Tenemos que hablar de lo que impide un avivamiento. Estas cosas son fuertes. Y usted dirá, pastor, gracias a Dios que mire, yo me casé. Pastor, gracias a Dios que ya no existe la fornicación. Pastor, gracias a Dios que mire, yo dejé de beber hace mucho tiempo. Pastor, hace mucho tiempo que yo, le pedí perdón a mi esposa y ya no lo he vuelto a hacer. Y hace mucho tiempo que no robo nada, que no caigo en lo que es la trampa, no caigo en los sobornos, no caigo, qué sé yo. No caigo en la corrupción. Cosa difícil. Pero también son los pecados del corazón. Escucha bien, porque tal vez tú no reúnes ninguna característica de los pecados que ya mencioné. Pero los pecados del corazón también impiden un avivamiento. Y los pecados del corazón son las raíces de amargura. Si tú sigues con un resentimiento porque no has perdonado lo que te ha ocurrido en tu pasado, y si tú sigues sin sanar tu corazón y sin sacar esa raíz, ese dolor por lo que te hicieron, si todavía no has perdonado a quienes te han ofendido, entonces tú sigues estorbando un avivamiento en tu vida. Si sigue la falta de perdón a otros y a ti mismo, si sigue la envidia, pastor, claro, porque es que la envidia a veces no se ve. No es como la fornicación, el adulterio que sale a la luz. A veces la envidia no se ve. Pero la envidia, pastor, pero es que en la iglesia no debe haber envidiosos. No debe haber envidiosos, como no debe haber adúlteros, como no debe haber borrachos, como no debe haber fornicarios, como no debe haber brujos, ni hechiceros. Como no debe haber gente con raíz de amargura. Como no debe haber gente con celos. Y gente con celos, mire, había hasta entre los discípulos de Cristo. Porque Pedro parece que le daba celo que el apóstol Juan se recostara al pecho de Jesús. Parece que le daba celos, ¿verdad? Y le dice, ¿y que si yo quiero que se recueste a mi pecho, viva hasta que yo regrese o hasta que yo quiera? Que a ti, tú sígueme, le dijo el Señor. Usted sabe que el Señor parece que le habló a Pedro muchas veces de una manera muy frontal. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque amaba a Pedro. Andaba, y perdóneme la expresión, tan colocar para arriba y para abajo con Pedro. Y orar y llamaba a Pedro, Pedro, Juan, Jacobo, vengan conmigo. Y Pedro todavía, tal vez en algún momento, sentía celo de Juan. Mire, Pedro se hubiese muerto si Juan tuviese un celular de última generación y se toma un selfie en el pecho del maestro y lo publica al Estado. Se muere Pedro. ¿Cuál era el problema? Pedro, cómprate un celular de última generación, tomate un selfie, o quita uno prestado y la subes también, tú en el pecho del maestro. Los celos se ven en todas partes y los celos pueden verse en la iglesia. Y esos celos que se ven en la iglesia llevan a la murmuración en la iglesia. Y la murmuración también es un impedimento para un avivamiento en nuestras vidas. Entonces no solamente es el adulterio que ya dejaste, no es solamente la fornicación que ya dejamos, no es solamente la brujería que ya dejamos, no solamente el alcohol o el cigarro o la droga o cualquier vicio que ya dejamos. Es lo que está en el corazón que también impide un avivamiento de parte del Señor. Entonces tenemos también que dejar la raíz de amargura, la envidia, los celos, el rencor, el orgullo religioso. Hermanos, porque es que no nos podemos creer más que otras iglesias y no nos podemos creer más que otros. ¿Ves? Mire, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Yo, si se puede decir de una manera muy sana, me siento muy orgulloso de ustedes. Me siento muy orgulloso del equipo que tenemos de trabajo. Me siento orgulloso de las familias que se congregan con nosotros. Me siento orgulloso como pastor ver su potencial, ver su esfuerzo, ver lo que ustedes hacen por el Señor. Pero no puedo tener un orgullo religioso para sentirme más que otros, porque eso impediría un verdadero avivamiento. Porque el día que me decepcione en mi orgullo, entonces ya ese día se me apagó el fuego.
son tan infernales a los ojos de Dios como los pecados eternos que mencionamos, todos los pecados del corazón. Vuelvo a preguntar, antes de pasar a la cuarta pregunta, vuelvo a la primera. ¿Cree usted que necesitamos un avivamiento? Amén. ¿Qué pasa antes de un avivamiento? Lo que pasa antes de un avivamiento, ¿verdad?, es lo que está diciendo Habacuc. En esta versión que tomé: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Lo que he oído acerca de ti, lo que has hecho, me llena de una profunda reverencia. Voy a leer en el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un versículo que usted conoce, para luego darle la palabra que quiero compartir. ¿Qué es lo que pasa antes de un avivamiento? Dice: si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillara y orara y buscara mi rostro y se apartara de sus malos caminos. Usted lo conoce, ¿verdad? Entonces yo oiré ¿desde dónde? Desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Sabes qué necesitamos y qué pasa antes de un avivamiento? Pasa un arrepentimiento. Antes de un avivamiento viene un arrepentimiento. Porque no es solamente desde el punto de vista intelectual decir: sí, no, yo sé que la borrachera, la embriaguez es pecado. Sí, no, yo sé que la fornicación es pecado. Todos lo sabemos. Yo sé que el adulterio es pecado. Todos lo sabemos. No, yo sé que guardar rencor en el corazón es malo. Eso es pecado, porque si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Lo sabemos. No, yo sé que los celos de vida, Dios tiene para cada quien su don y cada quien tiene las relaciones de amistad como quiere. No, yo estoy muy contento. Lo sabemos. Sabemos todo lo que es bueno, ¿verdad que sí? Hasta los niños saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Muchos niños conocen lo que es bueno y lo que es malo. Y como lo saben, saben diferenciar. Pero a veces nosotros nos comportamos también como niños y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Tal vez yo no tenga que redundar en esto y explicarle qué es malo y qué es bueno. Usted sabe qué es malo y qué es bueno. Pero lo que les quiero explicar es que muchas veces lo tenemos solo en el intelecto, solo en la cabeza, solo como conocimiento. Y hasta que no sintamos dolor por aquellas cosas que seguimos haciendo, que ofenden a Dios, que ofenden a nuestra familia, que hieren al prójimo, pero específicamente y especialmente que ofenden a Dios, no va a existir arrepentimiento genuino en nosotros. Tiene que dolerte lo malo que estás haciendo. Tiene que dolerte no estar avivado y estar encendido en Dios y para Dios. Tiene que dolerte tu pecado. Tiene tu corazón que contristarse y decir: Señor, perdóname. Y no solamente: Señor, perdóname, yo sé que lo que estoy haciendo es malo, pero bueno, tú sabes que en este tiempo tan difícil, uno lee la carne, es que mi papá, es que mi mamá. No, esos son excusas de conocimiento que tienes con respecto al pecado, pero debes tener arrepentimiento si crees que necesitas un avivamiento, porque antes de un avivamiento viene un arrepentimiento. Y si una iglesia debe ser avivada en este tiempo, si la iglesia del Señor va a ser avivada, si una congregación como la nuestra va a ser avivada en este tiempo, también necesitamos arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo. Y tal vez de una manera personal, pero también como equipo pudiéramos evaluarnos y decir: Señor, vamos a pedir perdón. Y no solamente tú sabes, nosotros nos creemos más santos que todo el mundo. Vamos a reunirnos para pedir perdón por Venezuela. Pero no pedimos perdón por lo que nosotros malo que estamos haciendo. No pedimos perdón cada vez que tratamos mal a nuestras esposas. No pedimos perdón cada vez que tratamos mal a nuestros hijos. No pedimos perdón cada vez que tratamos mal a nuestros empleados. No pedimos perdón cuando tardamos en pagar algo que teniendo el dinero no pagamos. No pedimos perdón cuando ofendemos a otros. No pedimos perdón por cómo hemos permitido que la corrupción permee nuestras finanzas. No pedimos perdón por no darle a Dios lo que le corresponde. ¿Qué? Pastor, y usted en primer servicio va a hablar de... Tengo 8 meses que no hablo del dar.
Y no pedimos perdón por no darle a Dios nuestro tiempo, nuestra vida, lo que nos ha dado, el don, la habilidad. No pedimos perdón por muchas cosas. Y esto es tan importante, mira, que Jesús llamó a arrepentimiento a su iglesia. Y está en el libro de Apocalipsis, y quiero leerlo para ustedes. Apocalipsis 2:4 le escribe a la iglesia y le dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué ha dejado? Su primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y, ¿qué le dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto. Quiere decir que esto tiene un sentido de urgencia. Quiere decir que arrepentirnos y avivarnos tiene un sentido de urgencia en este tiempo. No lo puede dejar para luego. No lo puede dejar para mañana. No lo puede dejar, bueno, para la próxima, para el año que viene. Ya va a terminar este año. Será en enero que me pongo a cuenta con el Señor. No lo puede. Este es un sentido de urgencia. Es hoy, es ya. Que necesitamos arrepentirnos. Porque pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Por eso el avivamiento, hermano, no es opcional. No es una opción. No es que hoy vamos a decidir si nos avivamos o no nos avivamos. ¿Te das cuenta? No es que hoy vamos a decir, no, es hoy, tenemos que hacerlo. No es que, bueno, vamos a dejarlo para después, poco a poco. Usted sabe, pastor, vaya poco a poco nos vamos calentando, poco a poco nos vamos acondicionando, poco a poco nos vamos activando. Sí, yo sé que en algunos va a ser un proceso. Pero si Dios te trajo hoy aquí y si Dios te permite escuchar a través de los medios esta enseñanza, quiere decir que Dios te está diciendo: hey, es urgente, es rápido, es ya que tienes que arrepentirte para que se produzca un avivamiento en tu vida. Amén. No eres opcional para la iglesia. La vida de la iglesia está en juego. Es cierto lo que predicábamos en pantalla: ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Pero el Señor aquí le está diciendo a una congregación en el libro de Apocalipsis: si no te arrepientes y vuelves a las primeras cosas y vuelves al primer amor, lo que yo les estaba diciendo, cuando uno nace de nuevo, está encendido. Quiere orar, quiere congregarse, quiere estudiar la Biblia, quiere discipularte, quiere bautizarte, quieres ir a encuentros, quieres hacer todo. Quieres cantar, quieres predicar, quieres servir. A veces en la familia te dicen: muchachos, te volviste fanático, quieres estar metido en la iglesia todo el tiempo. Hemos dejado muchas de esas cosas. Recuerda lo que te dije: no necesitas nacer otra vez. Necesitas es un avivamiento. Si avivamiento es literalmente, de los muertos volver a la vida, entonces necesitas resucitar, no nacer de nuevo. Si te has alejado de Dios, necesitas un avivamiento. Si conociste la palabra y en algún momento aceptaste a Jesucristo en tu corazón con convicción de pecado, reconociendo que Él era el Señor y que había muerto por ti, y comenzaste a caminar como discípulo en una vida cristiana, tú no necesitas nacer de nuevo, necesitas un avivamiento. ¿Qué características tiene un avivamiento espiritual? Podemos mencionar algunas. Voy a tratar de solo leerlo. El cumplimiento del gran mandamiento. O sea, debe ser una característica, un avivamiento espiritual en ti, que vas a amar al Señor con todas tus fuerzas. ¿Amén? Con toda tu alma, con toda. Y ¿sabes qué también va a ser característico de un avivamiento en nosotros? Que vamos a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si tú no amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, no estás en un avivamiento. Porque el mismo apóstol Pablo dice: si yo hablase en lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Y si diera mi cuerpo y me sacrificara y diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, el avivamiento en nuestras vidas se va a caracterizar por una gran pasión en el amor por el Señor. Y se va a caracterizar porque vamos a amar al prójimo y no vamos a querer hacerle daño al prójimo. Otra de las cosas características de un avivamiento es la salvación de muchas personas, hermano. La salvación de muchas personas. Nosotros podemos, como repito, y no estoy en contra de todo lo que podamos embellecer este lugar,
Pero hay una tendencia que fue permeando un concepto de iglesia. Y debemos estar alerta en esto. Y es que la iglesia lo hace así, es que lo hace así, es que los ambientes irresistibles, es que entonces llegamos a un momento a pensar tanto en el ambiente irresistible que nos olvidamos de aquel que hace irresistible el ambiente, que es la presencia del Espíritu Santo dentro de una iglesia. Estoy de acuerdo con los ambientes irresistibles. Que la gente venga y diga, wow, yo no pensaba que una iglesia cristiana era así. Wow, qué cosa tan bonita. Wow, qué cosa tan especial. Qué programa tan pulcro. Parece que estaba en la televisión. Parece que estaba editado. Parece una película. Qué mensaje. Oh, cómo me quebrantó. Salí llorando. Pero la idea no es que solo llores aquí. Vea que estas lágrimas sean de arrepentimiento, de conversión, para que comience una nueva vida en Cristo. Y tenemos que tener cuidado como iglesia y tal vez pedirle al Señor, porque si en algún momento nos concentramos más solo en la gente y no a quien iba a traer a la gente, que era la presencia de Dios en un lugar. Y quiero predicarles luego de esto, porque en los postreros días, dice el Señor, levantaré el tabernáculo caído de David para que los hombres busquen al Señor. Y eso es avivamiento. Amén. La salvación de muchas personas, hermanos, va a ocurrir en este lugar. Pastor, ¿por qué será que mi esposo no ha llegado? Porque te falta un avivamiento. Tal vez. Pastor, ¿por qué será que mi hijo no ha llegado? Porque tal vez te falta a ti un avivamiento. Pastor, pero muchas veces le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor y le echamos la culpa a los líderes. Somos responsables también. Claro que somos los primeros responsables en esto. Es cierto, pero tú eres la iglesia y tú debes avivarte. Amén. No es el pastor el responsable de avivar la iglesia, es que tú eres la iglesia y tú debes avivarte. Y cuando hay un avivamiento en tu vida, va a haber un avivamiento en tu matrimonio, va a haber un avivamiento en tu casa, va a haber un avivamiento en tu comunidad, va a haber un avivamiento en la iglesia. ¿Y sabes qué va a ocurrir como característico de un avivamiento? La salvación de muchas personas, incluyendo a tu familia, incluyendo a tus hijos, incluyendo a tu esposa o a tu esposo. Hasta la suegra va a venir a la iglesia, hermano. Algunos no dijeron amén. Pastor, que vaya a otra iglesia. Sí, yo te entiendo. Va a ocurrir una intensificación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando haya un avivamiento en tu vida, los dones que antes fluían, la palabra profética, el orar por alguien, echar fuera demonios, orar y colocar la mano sobre alguien y era sanado. Orar por un milagro financiero y ocurría. Orar por un problema, orar por un trabajo para que llegase. Tener el discernimiento del Espíritu. Cuando haya un avivamiento en la iglesia y cuando haya un avivamiento en tu vida, los dones del Espíritu Santo van a ser avivados en ti también. Porque es parte del avivamiento. Es característico del avivamiento. Vendrán las lenguas, vendrán la interpretación de lenguas, vendrá la profecía, vendrá, hermano. Pero muchos están buscando primero las lenguas, la interpretación, la profecía. No estoy en contra de eso. Creo que soy un pastor carismático. Quiere decir que creo en los dones y uso los dones que Dios me ha dado, que el Espíritu Santo ha colocado en mí. Y puedo profetizar, pero no ando chapeando que soy el profeta. Puedo hacer obra apostólica, pero no ando con apostolitis. Puedo orar por un enfermo y puede ser sanado. Puedo tocar a alguien y puede caerse. Pero la iglesia ha estado viviendo de eventos que creen que son avivamientos. Y entonces el culto estuvo avivado porque caíste. El culto estuvo avivado porque temblé. El culto estuvo avivado porque me profetizaron. No. El avivamiento va a traer la profecía. El avivamiento va a traer los milagros de sanidad. El avivamiento va a traer los milagros financieros. El avivamiento va a traer los milagros de restauración de vidas. No esperes primero la manifestación de los dones del Espíritu Santo para avivarte. La manifestación de los dones del Espíritu Santo y la activación de esos dones que han estado apagados en ti. Mira, Pablo le decía a Timoteo: aviva el don que está en ti.
que fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Aviva el llamado, aviva el liderazgo, aviva el pastorado, aviva la enseñanza, aviva lo que Dios te ha dado como don, aviva el servicio, aviva el don de ayuda, aviva el don de misericordia. Todo eso se apaga cuando no hay avivamiento y cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado en tu corazón. Se apaga el don del Espíritu Santo. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Acaso no sabes que eres templo y morada del Espíritu de Dios? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Vuelvo a la pregunta número 1. ¿Sabes cuál es? ¿Crees que necesitamos un avivamiento? Amén. Lo necesitamos. ¿Crees que lo necesitamos para mañana? Con sentido de urgencia. Amén. Mira, otra de las características de un avivamiento es una notoria presencia de Dios en nuestros corazones y en el ambiente. Una notoria presencia de Dios. Había un coro muy viejo que cantamos cuando yo era niño en la iglesia y decía que aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y hablaba de la presencia del Señor. Aunque no lo vemos, pero la sentimos. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor aquí? Amén. Y tal vez tú no eres mucho de sensación, de sentir, de que se te escuerpe el espeluco. O se te espeluque el escuerpo, ¿cómo se dice? Mira, no eres de erizarte los vellos, ay, siento. Eso muchas veces lo que es emocionalismo, eso no es avivamiento. Pero sí tiene que ver con una sensación y con una atmósfera que se crea en los lugares de reunión cuando hay un avivamiento. Sientes la presencia del Señor. Cuando tienes un avivamiento y te encierras solo en tu cuarto, Dios te visita en tu cuarto, te habla en tu cuarto, te ministra en tu cuarto, te sana en tu cuarto y te llena de poder. Amén. Te llena de poder el Señor. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Y eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Mira, cuando hay un avivamiento, esta notoria presencia de Dios en nuestro corazón, en el ambiente, genera una atmósfera de milagros, genera una atmósfera de liberación, genera una atmósfera de sanidad, genera una atmósfera de transformación de una sociedad. Y quiero detenerme solo en la parte de liberación. A algunos no les gusta: ay, hermano, es que el sentido miedo, mira, uno tiene que cuidar en el ambiente irresistible, que no vaya a hacer que alguien grite, que a alguien se le manifieste un demonio y sí que sacarlo aparte para no distraer. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero donde hay avivamiento y hay una persona atormentada con un demonio, vamos a ver eso y lo vamos a ver libre en el nombre del Señor también. Amén. Porque la Biblia dice que aún los demonios tiemblan delante de la presencia del Señor. Amén. No queremos ver eso en nuestra iglesia porque, hermano, y si hay un avivamiento lo vamos a ver. Lo vamos a ver y no vamos a pasar 3, 5 horas y 5 días con un endemoniado. Vamos a decir: fuera en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es así. Pastor, vino pentecostal. No, quiero venir avivado. Sanidades, transformación de una sociedad. Sabes, cuando hay un avivamiento en una iglesia, la sociedad cambia, la comunidad cambia. Tú puedes medir el avivamiento y el impacto de una iglesia en una comunidad cuando los índices delictivos en una comunidad bajan, cuando los índices de aborto bajan, cuando los índices de embarazo adolescente bajan, cuando el consumo de la droga, el alcohol y la brujería baja. Y no es solamente nosotros encerrados en 4 paredes, que podemos impactar con un avivamiento lo que está a nuestro alrededor. Y debe cambiar. Y no podemos, que no solo sea un eslogan: loma de Tabure para Cristo o Caudare para Cristo. Si avivamos la iglesia de Jesucristo en Caudare, Caudare va a ser un referente en Venezuela de un cambio en nuestra sociedad. ¿Usted no lo cree?
Hermano, pero eso no es solamente que la gente de afuera diga, no, vamos por estar bien porque ahí hay una iglesia, mira, siento. No, es que la gente debe venir y nacer de nuevo. La gente necesita, y aquel que estaba apartado, que había nacido de nuevo y se había muerto y estaba en la oscuridad, viene y recibe un avivamiento porque vuelve a la vida en Cristo. ¿Quién produce un avivamiento, hermano? ¿Quién lo produce? Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia, ¿sabes? El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en ti, por ti y sobre ti. Amén. Es el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo no tienes una buena conversación con el Espíritu de Dios? Una conversación, una intimidad con el Espíritu Santo. Que dobles tu rodilla o te encierres en tu cuarto y hables con Él y puedas sentir su presencia y puedas ver cómo Dios ministra tu vida. Como Dios tú abres tu Biblia y la palabra de Dios es revelada y te confronta y te habla. ¿Y sabes cómo es la palabra? Es útil para enseñar y te enseña. Es útil para corregir y te corrige. Es útil para redarguir y dice, ay Dios mío, perdóname Señor. Pero es útil para decirte qué vas a hacer después que te levantes allí, porque es útil para instruir en justicia. Y eso lo hace la palabra cuando hay un avivamiento y tienes una conversación en oración con el Espíritu de Dios. Pues Él está en todo tiempo en tu vida. Quiero casi terminar leyendo este pasaje. Dice el apóstol Pablo: andad como hijos de luz. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a la iglesia, desde ese capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es eso? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ¿y qué más? Y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo o Dios allí? Diga conmigo, a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Nadie os engañe, nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué trae la ira y la molestia o el enojo de Dios sobre un cristiano, sobre un hijo? Cuando el hijo es desobediente, cuando la iglesia es desobediente a la palabra del Señor. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, escuche bien, ¿qué era usted en otro tiempo? Erais tinieblas. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras que no dan fruto. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice la Biblia. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia para la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, dice el apóstol Pablo. Por lo cual dice, esto está en Isaías también: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Vamos a avivarnos. No te está diciendo nace otra vez. No, ya tú naciste otra vez. Ya tú naciste de nuevo. Despiértate, ¿qué le dice Dios al que ha nacido de nuevo y que necesita un avivamiento? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Escuche bien esto. Usted va a observar con diligencia cómo usted se comporta. Deje de estar mirando cómo se comporta el otro. Deje de estar mirando si el otro lo hace bien o lo hace mal. Deje de estar mirando si el otro ora o no ora. Deje de estar mirando, mira quién no vino, fulano no vino. Mire si usted vino. Tómese un selfie en la iglesia y diga, sí vine. Mire con diligencia, ocúpese de usted primero en el avivamiento que necesita. Y después, y ore por otros para que otros se aviven. Pero mírese usted mismo. Y vea si usted tiene enojo en su corazón, falta de perdón, celo, envidia, murmuraciones. O todavía sigue con las borracheras, la fornicación, el adulterio. Lo que dice el apóstol Pablo aquí. Usted mismo, pero dice con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Me encanta esto porque los días son malos. ¿Cuántos creen que los días son malos? Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos un avivamiento? Amén. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Tú sabes cuál es la voluntad del Señor para tu vida? ¿Lo sabes? Ahora necesitas el sentido de urgencia para un avivamiento. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Dejemos las elecciones ya de Estados Unidos, dejemos las elecciones, que dejemos de hablar de tanto de, qué sé yo, de gasolina, de coronavirus. Hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a dar gracias a Dios en nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuán grande es el Señor.